¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector. Para los que ya me conocen, sabían que algún día tenía que volver a hablar de C.S. Lewis aquí, así que hoy vamos a hablar sobre su libro Una pena en observación. Así es, para quien me conoce sabe que soy fanático de C.S. Lewis. El día de hoy vamos a hablar específicamente del libro Una pena en observación, que como podrás ver es bastante corto, ligero, ameno y rápido de leer. Fue publicado en el año de 1961 y fue el penúltimo que alcanzó a publicar estando en vida. De hecho, es una serie de notas y reflexiones que él realizó a mano en su casa tras la muerte de su esposa Joy Gresham en el año 1960, unos meses antes. De hecho, las notas son redactadas precisamente en las semanas y meses posteriores a la muerte de su esposa. Y ahorita acabo de mencionar precisamente que fue el penúltimo libro que publicó en vida. Sin embargo, vale mencionar que cuando lo hizo originalmente, no lo publicó con el nombre o bajo el nombre de C.S. Lewis, sino con el seudónimo de N.W. Clerk. Y además todos los nombres que menciona dentro del libro, que son varios, menciona varias personas, lo hace nada más por las puras iniciales, comenzando precisamente por su esposa, quien simplemente la menciona como H, porque su primer nombre era Helen. Para poder comprender un poco más del trasfondo que hay detrás de este libro, tenemos que también entender cómo se dio el matrimonio de C.S. Lewis y cómo se desarrolló, porque fue un poco diferente o particular. Su esposa Joy Gresham ya había estado casada anteriormente, y su esposo, que también era escritor, pues ya tenían problemas en su matrimonio. Tenían 2 hijos, él había engañado un par de veces, entonces ya el matrimonio se iba deteriorando, y desde que ya iba en decadencia su matrimonio, ella había empezado a sostener correspondencia con Lewis. Una vez que ella se separa de su esposo, viaja a Inglaterra, ella de Estados Unidos, ella viaja a Inglaterra, donde conoce a Lewis. Sin embargo, después de unos años, cuando le rechazan la ciudadanía y tiene que regresarse a Estados Unidos, Lewis se casa con ella para que pueda quedarse en Inglaterra. Cuando lo vemos de esta forma, que así es como lo suelen manejar las biografías oficiales, suena un poco medio frío, como muy por conveniencia, y no dudo que en gran medida así haya sido. Sin embargo, los testimonios de las personas que lo conocieron evidencian que sí se querían mucho, que sí se amaban. Y esto, o este sentimiento que había entre ellos, fue creciendo de manera desmedida una vez que se casaron. Lamentablemente, a los pocos meses de haberse casado, ella empieza a tener problemas de salud que terminan siendo cáncer. Y aunque al principio el cáncer iba retrocediendo y ella tenía ciertas mejorías, lamentablemente regresa mucho más agresivo y acaba con su vida en 1960, solo 4 años después de haberse casado. Esto hunde, la verdad, a Lewis en una depresión muy fuerte, o en un sentimiento muy fuerte, y es por eso que empieza a realizar estos apuntes en cuadernos que tiene a la mano, apuntes que al año siguiente junta, compila y los publica en el libro que estamos reseñando. El libro está dividido en 4 partes, y la primera parte se enfoca en cómo se siente él con respecto a la muerte de Joy. Sin embargo, me llama la atención que cuando comienza la segunda parte, él mismo, releyendo sus notas, reflexiona y dice: ¡wow! Me doy cuenta de lo egoísta que he sido, enfocando toda mi atención en mí y en mí otra vez, ¿no? Entonces le da un giro a sus reflexiones, ahora enfocándose en ella y en Dios un poco más. Dios entra más en la tercera y cuarta parte, no tanto en la primera y en la segunda. Sin embargo, cuando empieza a reflexionar sobre Dios, lo hace más con respecto al silencio. ¿Por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué no me ayuda en este momento que tanto lo necesito? ¿Por qué no me habla cuando busco su voz? Y estas preguntas son bien interesantes porque suenan como las típicas preguntas que todo el mundo se hace cuando se deprime. Y en cierta medida es cierto, ¿no? Digo, todos aquellos que hemos pasado por alguna situación difícil, sea la muerte de un cónyuge o otra cosa, todas esas personas nos hemos hecho esas preguntas. Sin embargo, C.S. Lewis les da un enfoque distinto y una respuesta distinta. De hecho, en realidad se enfoca más que al comportamiento de Dios, en lo poco que podemos nosotros comprender el comportamiento de Dios, lo poco que podemos nosotros entender y escudriñar la forma en la que Dios se mueve y actúa. Por poner un ejemplo, en una parte del libro él está mencionando sobre cómo las imágenes o las fotos y los falsos recuerdos suelen deformar lo que en realidad fue la persona en vida,
algo que todos hemos visto, como en los funerales todo el mundo habla bien de una persona que en realidad era bien gacha, pero él menciona así como a veces idealizamos a las personas una vez muertas, y en ese idealizar, que no está mal porque los queríamos y los amábamos, pero en ese proceso de idealización creamos a un ícono completamente distinto de lo que en realidad fue en vida. En realidad no es que estuviera mal que amemos a una persona a pesar de ser mala gente, sino el problema está en que creamos nosotros una imagen distinta de lo que en realidad fue. Y en este sentido, él menciona que Dios es especialista en deshacer esos castillos de naipes que nosotros hacemos sobre las personas o sobre nuestras ideas en general, y que Dios es especialista en destruir las imágenes que nosotros mismos nos hacemos de otras personas y de Dios mismo. De hecho, menciona que Dios es el principal iconoclasta, y como ejemplo de eso pone a Jesús de Nazaret, quien al nacer destruyó completamente la imagen que los judíos tenían del Mesías que habría de venir. En otra parte está planteando una serie de preguntas medio teológicas, y luego menciona que probablemente Dios no pueda contestar esas preguntas. Y luego dice, ¿es que acaso hay algo que Dios no pueda contestar? Sí, sí hay cosas que Dios no puede contestar, sostiene Luis, porque así como nosotros no podemos contestar preguntas tontas, como si nos preguntaran, ¿el amarillo es cuadrado o circular? Dice, muy probablemente la mayoría de nuestras preguntas teológicas y existenciales que nosotros le hacemos a Dios son del mismo estilo. No es que Dios no tenga la capacidad de contestar, es que la pregunta no tiene respuesta. Y ya para terminar, me gustaría mencionar que cuando se lea este libro se debe de hacer con una premisa en la mente. Es el hecho de que no se escribió en un solo momento. Es decir, Luis no se sentó a escribir sus reflexiones sobre la muerte de su esposa. Vamos a escribir. No, son reflexiones que hizo a lo largo de semanas y hasta meses. Entonces, tanto su punto de vista sobre la muerte de su esposa, como de Dios, como de él mismo, y todo su proceso de reflexión va evolucionando a lo largo del libro. Al principio, los puntos que él sostiene no son los mismos que sostiene al final. Entonces, esto se debe tomar muy en cuenta, porque hay algunos momentos en los que uno podría llegar a sentir que está contradiciéndose a lo que dice en otros libros, a lo que dijo anteriormente, o incluso que está contradiciendo a la doctrina misma. Sin embargo, es parte del proceso del duelo, el proceso que podemos observar a lo largo de estos escritos, y eso es algo que me pareció muy interesante, que no se debe dejar de lado cuando se lea este libro. Por mi parte, eso es todo el día de hoy. Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector, y te dejo para que continúes con tu día. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga mucho y nos estamos viendo próximamente.